dando la situación de este gobierno que preside el profesor Pedro Castillo. Muy aparte de ello también, los analistas de diferentes países que están viendo muy de cerca y que siguen todo este proceso de lo que viene ocurriendo aquí en el Perú indican que posiblemente el camino que le va a llevar a la meta final a este gobierno que preside el profesor Castillo es de que él no tiene la fortaleza, la comodidad o la certeza, la firmeza para gobernar en un partido que no le pertenece porque él es invitado y por lo tanto es un alquiler de vientre. Para hablar más sobre este tema está con nosotros el doctor José Antonio Torres Iriarte, político y analista internacional. Doctor, buenas tardes, gracias por compartir este enlace telefónico aquí en Hágase Justicia por Telestar Canal 3. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto a los últimos acontecimientos, respecto a esta crisis política que vive pues este gobierno que preside Pedro Castillo? Hay una denuncia constitucional contra el Ejecutivo, contra Pedro Castillo, aparte también una censura que están presentando en el Congreso contra este gabinete Torres. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, en realidad la crisis política continúa. La semana pasada el país fue testigo de la protesta en Lima metropolitana, multitudinaria, con respecto a la imposibilidad o la orden de inamovilidad que dispuso el gobierno de Pedro Castillo de manera sorpresiva y sin ninguna justificación y violando la Constitución. Y ahora, como usted señala, la crisis se agrava. El entorno presidencial de Pedro Castillo tiene mandato de prisión preventiva. Los sobrinos del presidente, el secretario general de Presidencia de la República, Bruno Pacheco, y el presidente ha sido señalado como responsable directo de la Comisión de Ilícitos Penales, como hay una moción de interpelación al gabinete Torres, de Aníbal Torres, y además una denuncia constitucional presentada ayer en el Congreso de la República. Y el gobierno no responde, el gobierno no actúa, el gobierno no reacciona. No hay cambios en el gabinete, no hay un mensaje diferente al país, aumenta la inflación, aumentan los precios, aumenta el costo de la canasta básica y la protesta y el descontento popular ha aumentado en todo el país. Doctor, entonces, quiere decir que la única salida, o sea, ¿cuál sería el final en todo caso de Pedro Castillo? Porque otros analistas indican que ya no da para más, ya se encuentra muy acorralado. Muy aparte que la población ya no respalda precisamente, más del 70% quiere la renuncia del presidente Pedro Castillo, pero otros dicen que él no va a renunciar. Entonces, ¿cuál sería el paso para que de una vez Pedro Castillo pueda determinar el destino de este gobierno que prácticamente no ha sido como él pensaba, doctor? Bueno, definitivamente Pedro Castillo no está preparado para gobernar, no está calificado, pero sobre todo él tiene un propósito político, ir a una asamblea constituyente y además, y no creo que renuncie porque es una persona que tiene vocación por el poder y el entorno que lo rodea, que es un entorno marxista-leninista, de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, del G2, del Grupo de Inteligencia Cubano, lo animan a que continúe el poder, que atice las contradicciones, polarice el país, divide a los peruanos, y acá hay que encontrar el camino de la responsabilidad democrática. Y ese camino significa que el Congreso vaya por la vacancia. Hace unos días no se logró la vacancia, el 28 de marzo pasado, no hubo los votos necesarios, pero ahora hay grupos de congresistas que han cambiado de opinión. Hablo de Juntos por el Perú, del Partido Morado, de sectores de APP. Entonces, más allá de la vacancia, y si no hay una renuncia, creo que hay que buscar el camino a la denuncia constitucional, que es un procedimiento más largo, más lento, toma varias semanas y que no necesita una votación de 87 votos como si existe una vacancia presidencial. Eso en el campo político constitucional. Ahora, en el campo popular, creo que la opinión pública no da para más. El país está esperando reacciones del gobierno, cambio de rumbo, mensajes diferentes.
el gabinete no está respondiendo a la altura de las circunstancias, y el señor Torres la semana pasada hizo declaraciones inapropiadas, impertinentes, ¿no?, agresivas respecto a la historia de la humanidad, porque justificó y habló en términos muy favorables del tirano y criminal y genocida Adolfo Hitler, lo que ha generado la reacción de embajadas como la de Israel o la de Alemania de manera inmediata. Entonces, y ni siquiera somos capaces de llevar una relación armoniosa con países y con miembros de la Unión Europea o países como Israel, que cooperan tanto en el plano económico y financiero y tecnológico con el Perú. Entonces el gobierno no tiene aliados, ha perdido aliados incluso en el plano nacional, en el plano del Congreso y en el plano popular. Doctor, pero sin embargo se ve la resignación de la presidenta del Congreso, la señora Alba, en la cual dijo, no vamos todos, renunciamos todos, aquí en el Congreso estamos dispuestos a que nosotros también nos vamos y todos, asuntos solucionados y cuentas nuevas. Yo creo que el Congreso tiene que ser consciente de que un proceso de transición democrática que puede pasar por la renuncia o por la vacancia o la denuncia constitucional del señor Pedro Castillo y de la señora Boluarte, porque no creo que la carta de cambio político podría ser Dina Boluarte. Dina Boluarte es parte de esta misma organización criminal de Perú Libre. Fue la cajera de Vladimir Cerrón, fue la receptora de dinero para poder cubrir la reparación civil de Vladimir Cerrón. Ocupa un cargo en la RENIEC, no ha pedido solamente licencia, ha sido parte de este proceso fraudulento y de organización criminal que se ha hecho del poder. Entonces el camino que tiene que encontrar el Congreso es que se elija a un nuevo presidente del Congreso. Digo, a un nuevo presidente del Congreso, quiere decir que la señora Alba Mari Carmen Alba debe dar un paso al costado. Ella no debe asumir ninguna responsabilidad de un gobierno de transición, que sea la persona que asuma esa responsabilidad la que elija el Congreso en fecha próxima, y ese presidente del Congreso que asuma transitoriamente la presidencia de la República pueda asumir el proceso de transición democrática y convocar a nuevas elecciones, que incluyen elecciones congresales y elecciones presidenciales, para que el Perú, de un plazo relativamente breve o corto, pueda tener un nuevo gobierno que encuentre el camino del diálogo, la unidad nacional y un proyecto de consenso mínimo para hacer viable este país, para hacer el Perú un país atractivo a la inversión, generador de empleo y que aliente el trabajo de los emprendedores jóvenes, los emprendedores en todo el país. El Perú necesita paz social, sí, pero con un gobierno de unidad y un gobierno que ponga fin a esta tiranía que tiene un proyecto autoritario a largo plazo, que es el socialismo del siglo XXI. Perú no puede seguir el camino de Venezuela y el camino de Cuba. Ya estamos viendo lo que está sucediendo en Chile. Hay una convulsión por el mal gobierno que apenas hace un mes el líder de izquierda, Boric, está demostrando su incapacidad para gobernar. En realidad el Perú necesita gobiernos sensatos, maduros, que tengan una visión de largo plazo y que convoquen a los mejores peruanos para la responsabilidad de la gestión pública. Finalmente, doctor, ¿qué opinión le merece la renuncia de los candidatos a participar como alcalde de Lima Metropolitana de Fuerza Popular? Bueno, creo que es un gesto político válido, creo que ayuda a consolidar un candidato de oposición al gobierno, porque valgan verdades el señor Daniel Urresti, que colaboró con Nadine Heredia, con Ollantumala, que encubrió a Belaúnde del Ocio cuando era ministro del Interior, que luego ha sido colaborador de Susana Villarán, ya que no votó por la vacancia de Martín Vizcarra, y es ahora Urresti el candidato de Pedro Castillo. Urresti es el candidato de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, y para oponerse a un candidato del gobierno hay que tener un candidato, en mi concepto, un solo candidato que represente a la oposición, y en ese sentido la decisión que ha tomado la señora Keiko Fujimori, Fuerza Popular, de no presentar candidato a la alcaldía de Lima, va en esa línea, buscar la unidad detrás de una candidatura que represente a la oposición para vencer al candidato oportunista, el general en retiro, acusado de homicidio, de la muerte de un periodista de la revista Caretas en los años 80, el señor Daniel Urresti.
Muchas gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, por compartir el análisis aquí en el programa de Hágase Justicia por Telestar, Canal 3. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vamos a una pausa comercial y